Bendecido tiempo, preparándonos siempre para recibir palabra del Señor, seguir siendo edificados. Eso es lo más importante en la vida del Hijo de Dios. Necesita el alimento de la palabra todos los días. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, con la certeza que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Hoy quiero que compartamos, recibamos la instrucción acerca de la fe, que es tan necesaria realmente en los hijos de Dios. Quiero comenzar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, y nos refiere: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuevamente, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La fe es la seguridad, por decirlo de esta manera, que lo que esperamos va a suceder. La convicción de lo que no se ve, de que estamos convencidos que aun cuando físicamente no lo vemos, va a suceder. Este mismo pasaje de Hebreos 11:1, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Mira qué maravilloso. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Qué maravilloso es confiar realmente. Aun cuando estamos pasando esos momentos tan difíciles, momentos cruciales en nuestras vidas, que hay una promesa. Bueno, no una, hay tantas promesas en la palabra del Señor, que sí creemos que si realmente nuestra fe es fortalecida en los momentos difíciles, vamos a verla. Vamos a ver qué sucede. Entonces nos dice, sucederá lo que esperamos. Pero el punto esencial es, ¿qué esperar? Realmente, como hijos de Dios, ¿qué esperamos? En todo momento, aún en los procesos tan difíciles, ¿qué esperamos? Dice entonces que sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza nuevamente de las cosas que no podemos ver. Aun cuando físicamente no están, sabemos que en su momento Dios las enviará y será resuelta toda necesidad, toda necesidad. Su palabra también nos dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. Mira qué maravillosa palabra. Él proveerá todo lo que necesitamos en el área física, en el área espiritual, en el área económica, si ciertamente confiamos en Él. Pero para poder confiar, lo digo siempre, para poder confiar en Dios debemos de saber quién es Dios, nuestro Dios, el único Dios, Jehová nuestro Dios. Seguimos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo 2 en adelante. Dice, hablando de la fe: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Recordemos la creación, Génesis 1. Y dijo Dios, hágase la luz. Mira qué interesante. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ciertamente antes de esta palabra, antes de esta exhortación o esta pronunciación, por decirlo de esta manera, de Jehová, el hombre no existía. Y mira qué interesante, dice que de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Qué interesante también en el proceso de la concepción. Son dos pequeñas células, por decirlo de esta manera, las que son, como lo sabemos ahora, puestas en el vientre de la madre. Y de esas dos pequeños elementos, por decirlo, empieza a desarrollarse el ser humano. A la semana, a los 2 meses, a los 3 meses, va formándose cada una de las partes de ese ser humano. Ciertamente de lo que no se veía, por decirlo, nosotros no existíamos físicamente. Solamente en el corazón de Dios, antes de ser concebidos y dados a luz. Mira qué maravillosa palabra. Entonces, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla
por ella. Mira qué interesante. Recordamos esa ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Abel ciertamente preparó lo mejor de sus ovejas. Caín pensó cuando fuera el tiempo y que Dios, lo pienso de esta manera, tendría que aceptar lo que él le ofrecía, no exactamente lo que Dios había demandado. Sí, Abel pudo hacerlo, sin embargo Caín no lo hizo. Y mira lo que dice, qué maravilloso. Dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira qué palabra maravillosa. Enoc ciertamente no pasó por el proceso de la muerte física, sino que Dios lo llevó. Y mira qué interesante, porque le creyó a Dios. Interesante nuevamente exhortarnos, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces, hablando nuevamente de Enoc, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuera traspuesto, Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les busca. Mira esto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, para comenzar, debe de creer que Él existe. ¿Sabes? En este tiempo ya es imposible negar a Dios. Lo vemos en su creación, lo vemos a través de nosotros, lo vemos a través de milagros todos los días. Lo vemos en la manifestación de su poder, de su amor y su misericordia todos los días. Ya no se puede ocultar, ya no se puede negar la existencia de Dios. Entonces, dice que sin fe, aquel que no cree realmente no le agrada a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le buscan. Recordemos, nadie que se acerca, por decirlo de esta manera, a Dios, regresa con las manos vacías, ni con el corazón vacío. Aquel que ciertamente vive de acuerdo a la voluntad de Dios y cree que existe, que no es parte de una religiosidad o una religión, que no es parte de una costumbre, de una tradición, sino que realmente sabe que Él existe. Mira qué interesante. Versículo 7. Por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Proceso bastante difícil para Noé. El construir un arca en un lugar muy apartado del mar, de la orilla del mar. Siempre me imagino las burlas que se le hacía. Estaba loco realmente porque estaba haciendo algo que no era normal humanamente para ese lugar. Sin embargo, mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, porque le dijo que la tierra iba a ser destruida, y que construyera un arca, y que dentro del arca pusiera a su esposa, ¿sí? Y a sus hijos y a sus esposas. Qué interesante es esto. Nuevamente, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Recuerda, el padre le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ciertamente, al momento que le dice, vete de tu tierra, no le entrega, por decirlo, los planos del lugar a donde va a habitar, las condiciones de ese lugar, sino sencillamente le da la orden, vete de tu tierra, deja todas tus comodidades y vete a la tierra que te mostraré. Qué interesante que sin dudarlo en ningún momento él decide obedecer a Dios y se va, y se marcha, y deja todo. Mira qué impactante. Y esto solamente lo puede mover, o puede realizarse, por decirlo de esta manera, por medio de la fe. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob,
coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira qué interesante. Porque esperaba en Dios. Ahora ciertamente, si pensamos en algún momento en las condiciones que estamos viviendo, en la sociedad, en el mundo, tan terribles, literalmente, ¿en quién esperamos? ¿Realmente esperamos en Dios? ¿Y cómo somos guiados en su momento para esperar en Dios si no es a través de la fe? De la fe en escuchar, guardar y poner por obra su palabra, la cual está llena de promesas, de bendiciones, que nos guía realmente a cómo debemos de actuar en cada momento. Y eso es fe. Entonces, vuelvo a ese punto. Obedeció, dice, ese es el punto interesante, y salió sin saber a dónde iba. Dice, versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Puedo pensar que en el lugar donde habitaba ciertamente tenía todas las comodidades. Era conocido, reconocido, respaldado, tenía toda su familia, sus costumbres, sus hábitos. Pero al momento que él decide irse y dejarlo todo, es porque confiaba en algo más grande todavía, en algo mejor. Y mira cómo lo dice la palabra. Dice, aleluya, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mira qué impactante, 90 años, Sara dando a luz. Y Dios le da esa fuerza. Y sabes, la fuerza realmente viene por la fe, por el respaldo a la fe que tenemos en Dios. Y ella nuevamente lo dice. ¿Sí? Concibió. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. De uno que ya casi muerto. Y es hermoso imaginarnos ese momento cuando el Señor le da la promesa de que va a engendrar un hijo. Yo me imagino él viéndose su cuerpo ya pasados los 90 años, las condiciones en las que estaba, pero mira, la fe le hizo creer que para Dios, y saber que para Dios no hay nada imposible, y nos lo muestra a nosotros. Ahora mira esto. Por lo cual de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, todos estos, sin haber, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ciertamente, ¿qué esperamos en Dios? Desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador y fuimos hechos hijos de Dios, esperamos un cambio impresionante en nuestras vidas, una manera de vivir en plenitud, o sea, no buscar en las obras del mundo, no obras, sino las obras del mundo, la felicidad, el amor, el respaldo, el respeto, la posición y más, sino esperar en Él la plenitud. En su momento sabemos que todo lo tenemos en Él y que no nos interesa tanto realmente competir con los demás, sino saber que nuestra vida tiene un propósito y un plan maravilloso. Y esto lo hemos entendido a través de la palabra del Señor. Mira esto, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué maravilloso es pensar en todas sus promesas pensadas hacia nosotros. Yo lo creo que desde antes de ser concebidos y engendrados, Dios preparó una vida maravillosa en esta tierra para nosotros, llena de promesas, llena de bendiciones, por supuesto pruebas también, porque es parte del crecimiento. Pero todo está marcado de una manera sobrenatural, impresionante. Ahora lo dice la palabra.
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Escucha esto. ¿Sabes? Su único hijo, Isaac, y el Señor le dice: entrégamelo, sacrifícalo. Y sabe, él jamás duda de Dios. No es procesos fáciles. Mira, muchas veces dejar, sobre todo aquellas cosas por las que a las cuales estamos apegados, nos cuesta dejar. Pero te digo algo, vale la pena. El mismo Jesús decía que no hay nadie que haya dejado padre, madre, casas, terrenos y pertenencias por hacer su voluntad, que no reciba 100 veces en esta tierra y aún más la vida eterna. ¿Sabes todo lo que se deja por servirle al Señor? Parece en su momento un sacrificio, pero sabes, vienen cosas mejores en todo momento. Sobre todo la plenitud como hijos de Dios. Dice el versículo 20: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, versículo 22, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Versículo 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Vale la pena subrayar esta parte. Mira esto. Escogiendo antes ser maltratado como pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabes que esto es una gran verdad en todo momento? Lo que el mundo ofrece, los pecados, los desórdenes, las desviaciones, nunca van a producir una gota de felicidad. Al contrario, es frustración, culpa, procesos tan difíciles después de caer o decidir caer. Entonces mira qué maravilloso es esto, pensar de esta manera. Dice, antes de ser maltratado, dice, escogiendo antes ser maltratado, hablando de Moisés, con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe traspasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Mira qué impresionante realmente es cuando realmente le creemos a Jehová. Estamos apercibidos de sus promesas. El hecho de que sabemos que, como el siervo del Señor lo decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. También dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Todo tiene un propósito, aun esos momentos tan cruciales, tan difíciles, tienen el propósito de darle la gloria y la honra al Padre. Mira, pasamos un proceso hace unos días de una sierva del Señor que me comentaban que había hecho unos análisis y le había salido positivo de cáncer. Impresionante lo que pasaba. Tuve la oportunidad de hablar y orar por ella y fortalecerle y recordarle como una mujer de fe y creerle al Señor, porque para Él no hay nada imposible. Oramos, al día siguiente iba por los resultados. Pasan los momentos y al volver a saber de ella me dicen los resultados salieron negativos, no existe el cáncer. Es impresionante entonces. ¿Por qué sucede esto a los hijos de Dios y a las hijas de Dios? Porque creemos. ¿Sabes? Necesitamos realmente creer. Y en todo proceso, en todo momento, creerle al Señor en sus promesas, respaldados por la palabra del Señor. Y saldremos en victoria, como le pasó a esta sierva del Señor. Ella me decía lo complicado que había sido para sus hijos y para su familia la primera noticia.
Y ahora estaban gozosos y agradecidos porque Dios hizo un milagro. Y volvemos al punto, ¿hay algo imposible para Dios? Dice también la palabra que para el que cree todo le es posible, y todo es todo. Y mira qué interesante entonces. Dice, seguimos, versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, hablando de Moisés, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Dice versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora bien, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearles 7 días. Un proceso bastante interesante. Le dice Señor, den vueltas durante 7 días. Los primeros 6 días una vuelta alrededor de la ciudad. Y el 7º día darán 7 vueltas. Y cuando terminen de rodear la 7ª vez van a tocar las bocinas y van a gritar con fuerza. Mira la fe de estos siervos, de estos hijos de Dios. Y al momento que sucede este momento, dice la palabra, los muros se derrumbaron. Siempre me impresiona porque hemos visto, de alguna manera, tener la referencia del grosor de los muros de una ciudad, de esa ciudad. Sin embargo, sin ningún conflicto, por la fe de aquellos que obedecieron, los muros se vinieron abajo. Qué interesante. Mira esto. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 31. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Qué hermoso es obedecerle al Señor en medio de los conflictos y las pruebas. Porque siempre viene a nuestro corazón en esos momentos, ¿a quién realmente le obedecemos? ¿A quién realmente le creemos? Porque pasamos nuevamente momentos difíciles, pero todo está en las manos de Dios. Todo está resuelto. Él jamás cierra sus ojos ni sus oídos. Mira qué maravilloso es esto. Y mira lo que dice el versículo 32. Estamos en el libro de Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por fe conquistaron reinos, mira qué maravilloso. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira cuánto realmente está haciendo Dios en este tiempo. ¿Sabes? Lo digo y se goza mi corazón. El Señor jamás se cansa de hacer milagros. Dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Así que no importa el conflicto que estemos pasando, los problemas, las dificultades, los momentos, si realmente creemos que para Dios no hay nada imposible y pedimos con fe, sabiendo también que todo tiene su tiempo y que eso nos fortalece realmente en esperar en Él. Ahora bien, mira una actitud. La fe de Jesús. Mateo 16:21. Jesús declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Maravillosa muestra de la fe de Jesús hacia su Padre. Y la obediencia, por supuesto. Marcos 10:34. Y le escarnecerían, le azotarían y escupirían en él, y le matarían, mas al 3er día resucitaría. Mira qué maravilloso es. Sabemos también que el momento fue bastante difícil. Recordamos cuando él sube a orar y le dice: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo difícil que le esperaba.
la cruenta batalla física, emocional y espiritual que tendría que enfrentar. Sin embargo, mira esto, le dice: Señor, tú puedes quitarlo. ¿Sabes qué interesante es? Realmente que cuando estamos pasando pruebas y momentos difíciles, orándole al Señor, le digamos así: Padre, yo sé que puedes quitar este proceso. Yo sé que tú puedes sanarme en este instante. Yo sé que tú puedes resolver todas mis necesidades. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Sabes? Esto realmente es confiar en Dios. Porque para Él no hay nada imposible. Y sabes, las mejores cosas vienen de parte de Él. Él ha preparado lo mejor para nosotros. Recordemos, sus planes son de bien, dice la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su fe y su obediencia le hace humillarse, dice la palabra. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se hizo por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mira esto. Él nos redimió al momento de sacrificarse, por decirlo de esta manera. Él pagó el precio para quitar de nosotros los pecados, las maldiciones, y darnos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios para vivir una nueva vida de acuerdo a su voluntad. ¿Lo estamos realmente viviendo? Mira qué hermoso. Porque si nos redimió, si Él pagó el precio, dice, se hizo por nosotros maldición. Efesios 2:6. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recordemos, cuando Jesús se va, les dice: voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Sabes qué maravilloso es saber que nos espera un lugar en la eternidad junto al Padre por el sacrificio que Él pagó? Ahora bien, mira lo que nos dice este pasaje, Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: vaya, ve en paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabes? Si yo digo creer, pero no actúo de acuerdo a esa fe, realmente no creo. Yo creo en Dios, pero ¿sabemos realmente quién es Dios? Yo creo en el sacrificio de Jesús, sabemos lo que fue capaz de sacrificar por nosotros y los beneficios de su sacrificio. ¿Sabemos realmente quién es el Espíritu Santo, nuestro intercesor? Porque mira lo que nos dice: si la fe no tiene obras, es muerta en sí misma. Si decimos creer, es fácil decir: yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios creemos? Porque recordemos que si realmente le creemos a Dios, le amamos con todo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, obedecemos todos sus mandamientos y estatutos establecidos en la palabra del Señor. Amamos a nuestro prójimo sin distinción, sin elección, sin acepción, dice la palabra. Amamos a los enemigos, oramos por los que nos maldicen y nos ultrajan. Dice que si nuestro enemigo nos pide de beber, le damos de beber. Si nos pide de comer, le damos de comer. Entonces, mira esto, nuevamente, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Aquel que dice tener fe y no actúa de acuerdo a esa fe, realmente no cree. Versículo 18, Santiago 2:18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. ¿Cuántos caminamos cada día porque creemos que Dios tiene un plan para nosotros? Y que desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre nos dio un propósito. Lo digo y me goza siempre. En el Señor no hay casualidades. Hay cambios en su momento, en nuestras actividades, con un propósito de glorificar el nombre del Señor. Uno de esos días iba por un lugar y al pasar por una esquina sentí irme por otro lado. Bueno, muy bien, Señor, me voy de ese lado, precisamente el día de ayer. No sabía por qué, pero yo sigo siempre. Cuando siento que tengo que hacer algo diferente, sigo y obedezco. Si al momento de llegar a una esquina, un jovencito alcoholizado, con problemas, llorando en la calle, y me pongo a ministrarle, a hablarle del Señor.
a darle testimonio que Dios me sacó de esa maldición del alcoholismo y que me dio la oportunidad de una nueva vida, la cual estoy gozando ahora. Él se quedaba sorprendido. Y le digo al final, mira, lo que necesitas realmente es recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador para que Dios empiece a obrar realmente en tu vida. ¿Lo quieres hacer? Sí, me dice. Mira, necesitamos realmente el hecho de saber, nuevamente me gozo, de que si digo creerle al Señor, voy a hacer su voluntad en todo momento. Entonces, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame que crees sin hacer nada. Así de simple. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Realmente necesitamos fortalecer nuestra fe, cimentarnos nuevamente en que la fe es la certeza, lo dice la palabra, de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Estamos ciertamente seguros que lo que esperamos en el Señor, de acuerdo a su palabra, vendrá. En cualquier momento vendrá. Estamos seguros que aunque no lo vemos, va a suceder. Ahora mira esto que dice la palabra, Santiago 1:22. Por eso, dice la palabra, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, el mandato de Dios, según Deuteronomio 28, es oír atentamente la voz de Jehová, para oír, guardar y poner por obra su palabra. Por eso es necesario que leamos la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos ya de leer la Biblia? ¿Cuántos años tenemos ya de escudriñar la palabra del Señor? De saber que todo lo que está escrito tiene una simiente perfecta de Dios, cimentada sobre todas las cosas en nuestra fe. Y entonces qué maravilloso es. Dice, por eso seamos hacedores de la palabra. Lo que digo creer, lo debo de poner por obra. Sobre todo los mandatos, los mandamientos. No robes, no mates, no mientes, no adulteres, no forniques, no chismes, dice también la palabra. Eso es tener fe. Si he dejado todos esos malos hábitos y malas costumbres, es porque realmente le creo a Dios. En otro lado, si sigo con esos conflictos, pleitos, contiendas, adulterios, fornicaciones, borracheras, desórdenes, orgullo, odio y resentimiento, realmente no le creo a Dios. Lo dice la palabra. Seamos hacedores de la palabra. Hagamos lo que la palabra nos exhorta y nos dice que hagamos. Y no tan solamente oidores. Por eso me confronta en cierto momento. Cuando se comparte la palabra del Señor y escuchamos amén, aleluya, y digo realmente cuántos amenes y aleluyas se convierten en la práctica de la palabra del Señor. Nuevamente Santiago 1:22, por eso seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, si decimos creer, pero no actuamos de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra, realmente no le creemos. Si seguimos con los conflictos nuevamente, los desórdenes, los vicios, realmente no le creemos a Dios. Mira este pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 10 al 12. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira qué interesante es creer. El mismo Jesús nos daba ese modelo al momento que es tentado por el diablo. Escrito está. Escrito está. Qué maravilloso es que hemos creído la palabra, no tenemos ningún conflicto en confesarla, sobre todo en respaldo de los procesos que estamos pasando. Conocer la palabra es necesario en este tiempo y en todo tiempo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Mira qué maravillosa palabra. Aún pasamos momentos difíciles, confusos muchas veces, pero la certeza es que estamos creyendo en Jehová, el único Dios, el Dios verdadero, y que en su momento, mira esto, no se exaltará. Dice que los que nos humillamos, y sabes que es humillarse, reconocer que sin Dios nada realmente podemos hacer. Qué hermoso es esto, nuevamente. Todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Sabes? El Padre no hace excepción de personas. Hebreos 10:23. El que cree y tiene fe y se agrada de compartir a viva voz lo que está creyendo, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Si creo, no tengo ningún conflicto en confesarlo, con la certeza de que va a suceder, no como un talismán, o una palabra motivadora o positiva, sino ciertamente porque tenemos la certeza que todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Y lo dice Hebreos 10:23, fiel es el que prometió. Ahora bien, escucha esta palabra. Mateo capítulo 11 del versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Lo crees tú? ¿Cuánta revelación da el Padre a los sencillos, a los humildes, a los que no están viendo su capacidad, sino su necesidad? Dice la palabra que de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar. Ahora bien, nuevamente, mira, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Qué impresionante es este proceso. Recuerdo el pasaje cuando el Señor le habla a Jeremías, y Jeremías le dice, soy un niño, no sé hablar. Le dice, no te preocupes, donde yo te mande vas a ir, lo que te diga que hable vas a hablar. Qué hermoso es hablar de parte de Dios, ser un medio para que la presencia de Dios y la voz de Dios sea escuchada. Eso es fe. La escondiste, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora bien, este pasaje de Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Miren esta versión, vamos a volver a leerla. Hebreos 11, del 1 al 12, dice la palabra. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. El punto esencial, realmente, ¿qué esperamos? Sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles, conflictos, pruebas. ¿Qué esperamos o en quién esperamos? ¿Cuál es el punto de resolver? Recuerdo siempre la expresión de esta persona que decía, muy bien, ya traté, ya hice todo lo que tenía que hacer, así que lo único que me queda es orar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y sabes que el que busca a Dios sabe que Él existe. Y como dice su palabra, y que premia a aquellos que le buscan de corazón. Nuevamente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Ahora, ¿qué esperamos y en quién esperamos? Dice la palabra que no tenemos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Lo digo siempre, ¿es una necesidad, es un capricho o es un gusto? Ahora bien, nuevamente, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Jehová existe, aun cuando físicamente no le veamos. Y sabes que hay que ser atrevido en su momento para decirle lo que Moisés le decía. Moisés le dijo, si he hallado gracia delante de ti, yo quiero verte. Qué maravilloso es poder tener esa oportunidad. Versículo 2. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación.
Mira, la fe les hacía comportarse de una manera agradable, honesta, sobre todo para Dios. ¿Sabes? Lo dice el mundo en sí, que los cristianos estamos locos. Sí, somos locos para ellos, pero realmente somos cuerdos para Dios. Porque no nos enredamos en los negocios de la vida. No nos enredamos en las mentiras, en los engaños, en las sobras del mundo. Dice entonces, Hebreos 11:2 en la Nueva Traducción Viviente: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo de lo que ahora vemos vino de cosas invisibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Recordemos el conflicto de Caín, cuando su ofrenda, porque él dio cuando quiso y como quiso, y se enoja cuando su ofrenda no es aceptada. Y a tal punto llega su enojo que mata a su hermano. ¿Realmente estamos conscientes qué es lo que le agrada a Dios? ¿Realmente cuando le ofrecemos a Dios, le ofrecemos lo mejor o lo que nos sobra o cuando podemos? Él lo sabe. No, Él conoce sobre todas las cosas. Recuerdo ese momento de la viuda que está en el templo y pone su ofrenda, 2 blancas, dice 2 monedas de 10 centavos en nuestro país. Y Jesús dijo, ella dio más que los demás, porque los demás le dan de lo que les sobra, mas ella dio todo lo que tenía, con mis palabras. Entonces, mira esta palabra. Por la fe, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocía como una persona que agradaba a Dios. Recuerdo uno de esos procesos tan difíciles, una madrugada que sentí que ya había llegado el momento de morir. Y me recuerdo que en su momento le dije, Señor, yo no me quiero morir, yo quiero que tú me lleves. Y sabes que eso vino a fortalecer mi fe y me levanté de nuevo. De eso ya 10, 12 años. ¿Sabes qué maravilloso es confiar en nuestro Padre? Es saber que Él está en este lugar, en todo lugar, qué maravilloso es. Lo decía el siervo, ¿a dónde huiré de tu presencia? No me puedo esconder de Él. Esto es maravilloso porque nada puede esconderse de Él. Todo está siempre ante sus ojos. Seguimos. Fue por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocía como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Mira qué palabra maravillosa. ¿Realmente le conocemos? ¿Realmente buscamos agradarle con nuestras acciones, nuestros pensamientos? ¿Realmente tenemos una vida apegada a su voluntad en todo lugar, buscando siempre agradarle a Él? Y lo dice de esta manera: sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de las cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Vale la pena una vez más hacer énfasis en esta palabra. ¿Cuánto realmente hemos dejado por servirle a Dios? Sobre todo los malos hábitos y las malas costumbres que tanto daño nos afectaban, los vicios. ¿Realmente los hemos dejado? ¿Sabes qué es un vicio? Los chismes, las mentiras, los engaños. La codicia, la avaricia es un vicio. Un demonio, por decirlo en realidad.
Realmente cuántas cosas hemos dejado. Podemos decirlo en su momento. Podemos ver en su momento que hemos dejado por servirle, por honrar su santo y bendito nombre, por ser testimonio delante de Él. Qué maravilloso es saber que los hijos de Dios somos nuevas criaturas, dice la palabra, una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, hemos dejado. Tal vez valdría la pena nuevamente preguntarnos qué hemos dejado por servir a Dios. ¿Realmente estamos viviendo de acuerdo a su voluntad? ¿Damos un buen testimonio donde quiera que estemos de que somos cristianos, no cristianos? ¿O solamente en la iglesia, dentro de las cuatro paredes? Recuerdo también esa expresión inolvidable. Perdone, pero una cosa es la iglesia, otra cosa es la calle. Yo le decía, ¿y Dios dónde está? Solo en la iglesia. Así lo concibes. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que la habitamos. Él es de todo. Ahora sí, perdona, todo es de Dios. La creación y los seres humanos. No hay lugar, ni en la tierra ni en el universo, donde Él no esté. Ahora, qué maravilloso, una vez más. Por la fe Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Ahora, sabemos que Dios nos ha prometido tantas bendiciones. No estamos todavía en algunas, pero ¿cuántas ya realmente las vivimos? Sobre todo el gozo y la paz de ser llamados y hechos hijos de Dios. De saber que podemos confesar, para mí el vivir es Cristo, vivo como cristiano, por tal razón cuando yo muera voy a salir ganando. ¿Podemos hacerlo de esa manera? Incluso cuando llegó a tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios, cuyos fundamentos no cambian. ¿Sabes que Dios no cambia? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que la palabra de Dios no es un libro más, es la palabra de Dios, la Biblia. Y que todo aquel que la escucha, la guarda y la pone por obra tiene una transformación, puedo decirlo de esta manera. Tiene un cambio de vida, de hábitos y de costumbres y vive en la plenitud. Gozoso de saber que todo tiene un propósito, que su vida tiene un propósito y busca cada día ser de bendición a todos los demás. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. ¿Hay algo imposible para Dios? Siempre pensamos en la edad como algo que limite a Dios, ¿sabes? En ningún momento. Él puede hacerlo en cualquier momento. Y ha preparado, lo digo siempre, grandes bendiciones en todo momento para nosotros, desde que nacemos hasta que partimos. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación por tantos, dice, con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. En su momento, ¿quiénes podemos dar testimonio de que estamos viviendo esos años de gracia que Dios nos ha dado? Porque decidimos en su momento acabar con nuestras vidas, pero Dios decidió en base a su propósito darnos una razón, el transformarnos y sobre todas las cosas el darnos un propósito. Ahora bien, mira este pasaje maravilloso también, Mateo capítulo 17 versículo 20. Recuerda, estamos hablando de la fe. Porque ustedes tienen poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan grande, dice tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¿Sabes qué dicen los discípulos? ¿Por qué nosotros no pudimos? O en su momento cuando no pasa algo realmente, ¿qué decimos? ¿Por qué no sucedió? ¿Y sabe lo que Él les dice? Por su poca fe.
¿Por qué no suceden entonces las cosas o el cumplimiento de las promesas de Dios? Porque realmente no le creemos. Le creemos a Él, creemos en sus promesas. En cuanto a las enfermedades, dice la palabra que Cristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros quebrantos, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, lo creemos. Y sobre todas las cosas, que todo tiene su tiempo, pero Él nunca llega tarde. Y sabe, les dice entonces, por su poca fe, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Entonces, ¿qué nos dice? Un grano de mostaza. Si de ese tamaño es nuestra fe, podemos decirle no solamente en lo espiritual, yo lo creo. Si creemos, podemos decirle a esta montaña, échate de aquí para allá. Podemos decirle a los problemas, vete de mi vida, fuera de mi vida en el nombre de Jesús, a las enfermedades, a las circunstancias, a los problemas y a los conflictos. Si realmente le creemos a Dios, podemos ordenarles en el nombre de Jesús que se aparten de nosotros los problemas, los conflictos y más. Porque mira lo que dice la palabra, pues para ustedes nada será imposible. Mira este pasaje, Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Saben nuestras expresiones. También la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando viene un problema, cuando viene un conflicto, ¿cuál es realmente nuestra actitud? Sabemos también que nos equivocamos, que las expresiones que salen de nosotros muchas veces no son las correctas, sino muestras de desánimo o de enojo. Pero sabe lo que dice la palabra, que debemos de atar nuestra lengua, debemos de dominarla para saber qué hablar, pero sobre todas las cosas, el guardar nuestro corazón de resentimiento, de amargura, de afanes, dice la palabra, para que al momento en que vengan esos conflictos salgan por nuestra boca esos ríos de agua viva, la fe, el respaldo de la palabra del Señor, porque la creemos. En la lengua hay poder de dar vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Lucas capítulo 6, versículo 45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de la maldad, dice, de su maldad produce el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que tener esa sencillez y ese cuidado al momento de abrir nuestra boca, sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles o momentos cruciales, o somos confrontados, porque el enemigo le encanta, por decirlo de esta manera, el provocarnos. Sus dardos muchas veces son de provocación. Entonces, mira, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si cada día procuramos presentarnos delante de Dios como obreros sin mancha, viviendo en santidad, pidiendo perdón por los pecados cometidos y perdonando los pecados o las ofensas recibidas, nuestro corazón está en paz. Y cuando viene un problema o viene una circunstancia difícil, de nosotros de nosotros fluye palabra de Dios, respaldo de su palabra. Y bendecimos en lugar de maldecir. Ahora mira una promesa, voy terminando. Esta promesa que el Padre tiene para nosotros. Si estás pasando conflictos, si estás pasando procesos de enfermedad, problemas y más, escucha esta palabra, pero tienes que creerla, tenemos que creerla hoy más que nunca, porque su palabra es viva y eficaz, dice la misma palabra. Necesitamos, mira esta promesa que el Padre tiene para nosotros el día de hoy y siempre. Isaías 51, del 11 en adelante. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Mira qué maravillosa promesa. Una vez más, si estamos pasando conflictos, problemas o estamos en momentos difíciles, mira lo que el Señor declara sobre nuestras vidas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Versículo 12, Isaías 51, 12. Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y el hijo del hombre que es como heno? Mira, lo dice el Señor. ¿Quién eres tú
que tengas temor de la gente, de las personas, del sistema de pecado y más. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Mira, que nunca se nos olvide que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitan. Seguimos. Y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que te aflige? Sabes, no es eterno, los problemas y los conflictos no son eternos. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque yo Jehová, que agito el mar y hago rugir en sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Y mira este pasaje, Isaías 52, del 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado. ¿Lo tomas? Isaías 52, 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás había oído. Escucha esta palabra. He aquí mi siervo será prosperado, engrandecido y exaltado, y puesto muy en alto. Sabes, es tiempo de rendirnos realmente al Señor, de pedirle, como aquel hombre que le decía, ayuda a mi incredulidad. Si estamos pasando momentos difíciles, es tiempo de creerle realmente a nuestro Padre, decirle, Señor, te creemos. Fortalece nuestra fe, fortalece que la palabra se haga viva en nosotros y podamos hoy más que nunca creer que para ti no hay nada imposible, y que en cualquier momento este proceso difícil, esta enfermedad, estos conflictos o necesidades se irán en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, la recibimos con gozo en nuestro corazón. Fortalece nuestra fe, Señor, y ayúdanos para que cada día esperemos confiando, esperando y haciendo lo que nos corresponde, guardando, escuchando, guardando y poniendo por obra tu palabra, sabiendo, Señor, que lo mejor está por venir. Gracias, porque todo proceso tiene, Señor, un peso de gloria sobre nosotros, y en todo este proceso y momento saldremos en victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.